El momento es un laberinto de caos, un torbellino que arrastra a todos y todo. Estoy en la planta de Fukushima y el aire huele a metal caliente, a miedo, a inminente desaparición. La explosión resuena como un grito desgarrador en mis oídos. El sonido es como un eco profundo del infierno desplegándose. La alarma se dispara, estruendosa, arremetiendo contra mi pecho. Cada estallido quiebra el tiempo, fragmentándolo en retazos de horror. Mis pies, pesados como el plomo, parecen anclados al suelo. A mi alrededor, el caos se despliega. Luces parpadeantes, sombras que se arrastran, rostros aterrorizados que pasan, como fantasmas, en la neblina del pánico. El frío del agua invade, su contacto gélido es un toque de muerte que se cierne sobre mí. Siento su avance como un monstruo hambriento en busca de su presa, hundiéndome en la desesperación. El calor me quema. Puedo sentirlo, radiación hirviendo en mi piel, arrastrando mis pensamientos a un lugar oscuro. Respiro. Solo puedo escuchar mi respiración, el vaivén de mi pecho moviéndose, un sonido que se convierte en el latido de mi miedo. Es un eco solitario entre la cacofonía, donde el terror se convierte en mi única compañía. Algo se quiebra, algo que está más allá de la comprensión, y me doy cuenta. Este es el momento. La conciencia y el instinto chocan. No hay tiempo para pensar. Gritos, murmullos, el crujir del metal retorcido me rodean, y reacciono. Mis piernas parecen moverse por sí solas, buscando una salida que no encuentro. Todo en mí clama por comprender, por salir de esta tormenta que ruge dentro de la planta. Las imágenes son fragmentarias, las caras de mis compañeros se distorsionan en la desesperación. No puedo identificar sus nombres ahora, solo ecos de antaño. Recuerdo sus risas antes del desastre, sus charlas al inicio del turno. Pero esos ecos parecen tan lejanos, como ecos de una vida que fue. El desesperante silencio se los está llevando. Mi mente es un torrente. Revivo flashes de momentos, el desayuno que dejé en la mesa, los abrazos apresurados de mi familia. Lúpulo, quería decirle tantas cosas, había prometido regresar, pero el miedo me consume, me aferro a la idea de escapar, aferrándome a la esencia de mi ser, sin entender que la liberación podría ser el final. Un grito resuena y me corta, abrupto. Siento el ardor del miedo, el terror de enfrentar lo inevitable. Un instante antes de perder la conciencia, el pensamiento aparece. ¿Quién recordará mi nombre? ¿Quién se acordará de mí en este laberinto, donde solo hay eco? El ruido cesa. De repente, silencio. Un silencio pesado, aplastante. El vacío se convierte en mi única compañía. Todo lo que queda es un eco de lo que fui, un instante suspendido en el tiempo, y yo, atrapado entre el caos y la nada. Soy Javier, un nombre que se siente distante, atrapado entre los ecos de lo que fui, y la sombra de lo que nunca seré. Ahí, en medio del estruendo desgarrador de Fukushima, una parte de mí se dio cuenta de que ya no formaba parte de aquel lugar que una vez llamé hogar. Floto en esta nebulosa espesa, entre el miedo y la anhelante sensación de que algo me une todavía a la vida que dejé atrás. No estoy seguro de cómo, pero mi voz sigue resonando. Soy el eco de mi existencia. Un técnico de planta. Eso era. Despertaba cada mañana, vestido con un uniforme que me hacía sentir como un guerrero, listo para enfrentar cada día con la promesa de ser responsable. Mi objetivo era proteger a los que amaba, mi esposa, Lúpulo, y mis dos pequeños, Sofía y Mateo. Mientras estaba en casa, rumiaba la sensación de ser parte de algo importante, parte de su futuro. Así que la decisión de trabajar en la planta, incluso con todos los días cargados de timidez, fue un sacrificio que acepté. Pensé de mí mismo que era suficiente. Bueno, honestamente no,
Pensé que era lo único que podía hacer. Recuerdo esas noches de risas, el aroma del café flotando en el aire, me arrullaba en un cálido abrazo mientras los niños se alzaban en sus camas. Aquellos momentos revelaban la belleza de la rutina. Deseaba que nunca se detuvieran. Cada sonrisa en sus rostros, cada caricia en sus cabellos, cada te quiero compartido, destacaba la pasión contenida que emulsificaba en mi corazón. En aquellos días no pensaba que la tragedia podía llegar tan rápido. La vida, sin embargo, aquel día fatídico, el destino me arrastró hacia un horizonte sombrío que no supe evitar. Mientras lucho en esta nebulosa existencia, mi mente se enreda en recuerdos fragmentados. La jornada de ayer, un día nublado pero habitual, se siente lejana. La charla despreocupada con mis compañeros de trabajo, la risa leve que fluyó entre nosotros, todo era parte de un ritual sin final me hizo sentir seguro, como si la vida se moviera en un ciclo eterno. Pero en mi pecho había una inquietud persistente, una pequeña señal encendida que intenté ignorar, una corazonada que se alzaba entre lo que soy y lo que podría ser. Algo, uno de esos días, podría ser el último. La reunión de la mañana fue más normal de lo esperado, pero el aire cargado con una tensión indescifrable que se podía palpar. Hablábamos de la seguridad, de cómo estábamos bien entrenados para cualquier eventualidad. «¿Sabes? A veces la seguridad parece una ilusión», dijo uno de mis colegas, su voz resonando como una verdad incómoda en mis oídos. Me reí, pero no en el eco de la broma. El pálpito de una inquietud aterradora brotaba en mí. Miré hacia abajo. El café se derramó, una gota arrastrándose por el borde, como si hubiera presagiado el desastre. El tiempo pasa como un río que se traba en un remolino, pero no puedo evitar pensar en las pequeñas decisiones que tomé, las palabras no pronunciadas, lo que no hice. Ahí estaba yo, un esposo, un padre y un técnico que ignoraba los susurros del destino. Ignoré las señales, las pequeñas advertencias del universo. Ahora, esa distancia, ese silencio de mi vida resuena profundamente dentro de mí. En ese momento comprendo que he sido consciente de todo lo que se ha perdido. La conexión existencial que pensé que había sembrado nunca había estado tan amenazada. Las promesas que dejé, ese cariño indescriptible, se desvanecen por la bruma. ¿Soy una sombra ahora? ¿Un eco de lo que fui? ¿Un susurro olvidado que se desdibuja en la distancia? Mis ojos recorren la inmensidad de esta penumbra y una parte de mí despierta al terror de ser olvidado. ¿Quién guardará mi memoria? Quizás esos silencios son solo el preámbulo de lo que ya he perdido. En esta oscuridad anhelo el calor familiar del abrazo de mis hijos, la risa del lúpulo al contarme sobre su día. Cada momento de mi vida, cada abrazo, cada mirada sincera se entrelazan en este vacío insondable. Lo que ocurrió en esa planta, lo que se llevó de mí, se siente como un ataque en el corazón de mi esencia. Una tristeza profunda atraviesa mi ser. La vida que prometía seguir avanza, mientras yo me quedo estancado en la cotidianidad de lo que una vez fui. Ahora mi voz ya no suena como Javier, el padre y esposo, sino como un eco de lo que podría haber sido. ¿Javier? Una voz se despierta en mí. No tengo rostro, pero siento cómo el eco de mi ser todavía trata de aferrarse a la moneda de mi identidad. Busco entre las sombras para entender quién soy, y si esa respuesta podrá devolverme de esta oscuridad. ¿Puedo ser recordado? Esa chispa aún vive en mí. Quizás permanezca como fragmentos de luz entre tinieblas. Anhelo que exista algún rincón en la memoria de quienes amo que me mantenga vivo. En esa lucha, en la frágil creación de nuevos ecos, encuentro una razón para seguir despierto en el silencio. El día anterior al desastre se alza en mi mente como un paisaje sereno, una nostálgica imagen de lo cotidiano. Era una mañana gris, el cielo colgado por nubes pesadas que parecían presagiar una tormenta, pero en ese momento supe que era solo un día más. Mi despertador sonó,
un sonido familiar que despertaba mi rutina. Me levanté de la cama, aún con los ecos del sueño en mis párpados. En la cocina, Lúpulo preparaba el desayuno. Su voz invitante llenaba el aire con promesas de calor y amor. Recuerdo su risa, cómo iluminaba mis mañanas. «Apúrate, Javier, se te hará tarde», decía mientras volvían a unir nuestras manos en un abrazo, un gesto pequeño pero cargado de significado. Amaba esos instantes. Eran un refugio de la rutina densa y monótona de la planta. Miré a mis hijos, aún dormidos, casi como pequeños ángeles perdidos en un mundo de sueños. Sofía, con su cabello rubio desordenado, y Mateo, abrazando su oso de peluche. Fue entonces cuando comprendí que el trabajo no solo era un deber, sino un sacrificio por ellos, por cada sonrisa. Tomé mi mochila, la misma que siempre llevé, desgastada pero resistente. El gorro de seguridad sobresalía notablemente, un recordatorio de que debía protegerme, de que cada jornada estaba envuelta en un halo de riesgo. Esa mañana, cuando abrí la puerta, el aire fresco y húmedo me golpeó la cara. Fue un momento ordinario, pero la carga del futuro se sintió pesada en mis hombros. No sabía que era un eco de lo que vendría. Mientras conducía hacia la planta, algo me inquietaba, un presentimiento ligero que apenas podía discernir. Las luces del tablero brillaban como instantes perdidos, y mi mente vagó entre pensamientos de seguridad, promesas de regreso. «Todo estará bien», me repetía como un mantra. Tal vez era solo una corazonada, pero pequeño y tierno, la duda que se alojaba en mi pecho crecía en secreto. Al llegar, el bullicio habitual de los colegas y los motores resonando se sintió como una sinfonía familiar. La rutina era un abrazo que ataba al equipo, unida por la misión compartida. A medida que pasaban las horas, el ambiente se tornó más intenso. Las conversaciones en la pausa del café se entrelazaban con discusiones sobre seguridad. «Siempre hay que estar alerta», decía Kaito, un compañero que llevaba años trabajando conmigo. Sus palabras flotaban en el aire como si fueran advertencias vestidas de razón. Pero mi mente aún vagaba hacia lo personal. Hice una llamada rápida a casa. Sofía, con su voz melodiosa, me dijo que había hecho un dibujo para mí, que decía, «Papá, tú eres mi héroe». Esa frase, simple y directa, resonó en lo profundo de mi corazón. Le prometí regresar temprano y mirar el dibujo. «No te preocupes, cariño, tengo que cuidarte», respondí, sin saber que ese día sería poner a prueba la realidad de mis promesas. A lo largo de la jornada, lo banal pero esencial llenaba mi ser. El sonido del metal chocando, las risas de mis compañeros, el aroma del café recién hecho. No había nada extraordinario, solo un día que se arrastraba de manera predecible hacia la oscuridad. Sin embargo, en los intersticios de la monotonía, un sentimiento de inquietud se asentó. La planta sentía vibraciones extrañas y un silencio inquietante resurgió entre las máquinas. Con cada hora que pasaba, sentí que un imán me atraía hacia un final oscuro que no podía identificar. Caminé, revisé los paneles con mis compañeros, pero en el fondo de mi ser había un eco de advertencia que ignoré. Este día ordinario estaba a punto de tornarse trágico. Lo que me sigo aferrando es la revelación que no quería ver. Las decisiones, las risas, las conversaciones al azar, todo se vuelve un capítulo escrito a la sombra de lo que podría haber sido. Aquellos detalles, esos breves momentos compartidos, se tornan una doliente sinfonía, un eco de la vida en una rutina que nunca preparó a ninguno de nosotros para enfrentar el desastre. De vuelta a casa, el silencio se hacía pesado. Había olvidado contarle a Lúpulo lo que me había incomodado, la sensación extraña que bailaba en mi pecho. Siempre había pensado que la seguridad era una ilusión compartida, pero en ese instante, en la penumbra del auto, todo pesaba más que el amor que me abrazaba en cada gasolina. La vida transitaba entre la promesa del mañana y la sombra de una despedida que aún no sabía que había llegado. A medida que vuelvo a ese día, cada fragmento se siente como un susurro silenciado por el dolor de lo que está por venir. Sin embargo, hay un resplandor cercano, la luz de la casa, la risa de los niños, el abrazo cálido de Lúpulo. De pronto,
Todo se siente efímero, un continente vasto donde el océano de lo desconocido se cierne justo sobre el horizonte de mi memoria. Quizás nunca vi las señales que se alzaban frente a mí, como el cursor de un reloj que se acerca con cada segundo que pasa. Pero ahora reconozco la belleza dolorosa de lo cotidiano. Cada momento compartido es un ancla, incluso cuando el destino me está arrastrando hacia un abismo que no elegí. El objeto se presenta ante mí con una claridad dolorosa, como una herida abierta en medio de la bruma de mi conciencia. Era un reloj de bolsillo, un simple artefacto que solía llevar conmigo cada día a la planta, un relicario de tiempo que se desfasaba con el ritmo de mis horas. Su superficie, antes pulida y brillante, ahora guarda cicatrices invisibles, como si cada impacto en su piel reflejara las batallas que he librado en silencio. En su esencia, alberga más que un mecanismo, es un recordatorio constante de lo que perdí y de las promesas que aún tengo que cumplir. Al mirar su interior, me viene a la mente la historia de su regalo. Lúpulo lo obsequió en nuestro aniversario, un gesto tan simple pero cargado de sentimiento. Recuerdo su risa, como un eco de felicidad. Cada vez que mires la hora, recuerda que siempre hay tiempo para el amor, me dijo con una chispa en los ojos que iluminaba mi propio mundo. Cada tic y tac resonaba en mi pecho, como un palpitar de vida, un símbolo de los momentos que compartimos. Esa mañana, mientras me preparaba para partir, lo guardé en el bolsillo de mi uniforme, un pequeño confort que prometía regresos. Pero no sabía que el día del accidente se tornaría el escenario en el que el tiempo sería un concepto atrapado, un espacio en el que nuestras esperanzas se harían jirones. Las alarmas sonaron, retumbando en la planta como un grito de advertencia, y el reloj se convirtió en un pesado recordatorio del tiempo que se escapaba entre mis dedos. En medio del caos, su metal frío se apretaba contra mi pecho. Cada segundo se fragmentaba y el eco de lo inevitable comenzó a resonar. Al sostener ese reloj en mis manos, recuerdo cómo su tic-tac era el susurro de mi amor por Lúpulo y nuestros hijos. El sonido se convirtió en una melodía de consuelo durante aquellos días en los que las gráficas de la planta parecían bailar en tonos amenazadores. Pero en el corazón del desastre, el tiempo se detuvo. Aquel pequeño artefacto se sintió como un ancla que me mantenía consciente de lo que estaba en juego. Los gritos y el estrépito cobraron vida, pero el reloj permanecía, marcando momentos que ya no podrían ser vividos. Era un día que no debería haber sido diferente a los otros, pero cuando la lúgubre sombra del destino se acercó, me di cuenta de que había dejado atrás fragmentos de mí mismo. Recorrí la planta en modo automático, haciendo lo que debía, pero sentía que la realidad se deslizaba. Las horas pasaban como espejos rotos, y con cada trozo de tiempo que se caía, el peso del reloj se hacía más feroz. El amor que solía llenar nuestra vida cotidiana se sentía distante, como un recuerdo velado. La voz de Lúpulo, que solía ser un faro de alegría, ahora se convertía en un eco lejano. Ansío su abrazo, las palabras tiernas de aliento que solían anidar en mi alma, el calor de nuestros hijos al correr hacia mí. Cada momento compartido me tienta a aferrarme al reloj aún más fuerte, a volver a la vida que una vez fue. A medida que continúo revisando el reloj, descubro una carta escondida entre los engranajes, un secreto que había llevado conmigo. La letra de Lúpulo aparece con claridad, rebosante de amor y esperanza. Hey, en los momentos más oscuros, recuerda que siempre hay luz. Te amo, y cada segundo contigo es un regalo, decía. Cada palabra resuena en mis pensamientos como un eco que regresa. ¿Seré capaz de seguir adelante sin ella? ¿Existirá una forma de mantener viva la esencia de lo que somos? El reloj, al igual que el amor que envolvía nuestra vida, se convierte en un símbolo de perseverancia. Su latido se amalgama con el eco del amor, recordándome que aunque mi cuerpo pueda estar atrapado en este limbo, el corazón todavía tiene un camino hacia la luz. A veces, el amor se siente más como una carga que como una bendición,
Y mientras reflexiono sobre la carta, el dolor surge con cada palabra. Golpeado por un torrente de emociones, el reloj se torna tanto en mi salvación como en mi condena. ¿Puedo llevar con gracia el peso de sus recuerdos? Se siente como si cada tic del reloj fuera una condena, cada segundo una vida diferente que no he podido vivir. Anhelo regresar a casa, a la risa de mis hijos, a los abrazos de Lúpulo. Todo en este objeto simbólico que ahora aúlla en mi pecho, porque, aunque mi vida sigue ausente, el amor que encierra en sí aún permanece. Quiero que ellos sepan que soy parte de su viaje, que siempre los llevaré conmigo, incluso si mi cuerpo no está presente. Al mirar de nuevo el reloj, un susurro se desliza por mis labios. Siempre hay tiempo. Usaré esto como mi forma de recordarlos y de recordar que, dentro de este vacío gélido, aún existe algo. Un reloj de bolsillo, mi conexión con el mundo que dejé atrás, esa chispa preciosa que me mantiene vivo en su memoria. Debo aprender a soltar, debo vivir en esta memoria. El eco de aquel día inminente aún resuena, pero ahora tengo un propósito. Una luz tenue que sigue brillando a través de la oscuridad. Al alzar el reloj una vez más, un viento suave despeja la neblina en mi mente. ¿Escucharán mi eco? Mi mensaje se afianza en sus corazones. Siempre estaré con ustedes, aunque el tiempo se detenga. El reloj seguirá marcando las horas, y con cada tic-tac seré su recordatorio. Un eterno ciclo de amor, perdido en el laberinto del destino. Pero aquí estoy, destinado a ser parte de sus vidas, aunque sea solo un eco que resuene en la distancia. El momento llegó sin que lo previera, y en la bruma de mis pensamientos sentí que el tiempo se estampaba contra la realidad como un eco ensordecedor. Mis instintos me advertían, pero mi ser seguía atrapado en un torbellino de emociones, donde la culpa y la esperanza cohabitaban en tensión. En un instante que parecía eterno, comprendí que la vida que conocía estaba a punto de desvanecerse. Una sombra se cernía sobre mí, y con cada segundo que pasaba, el aire se volvía más denso y difícil de respirar. El caos envolvió la planta como un manto negro, y las alarmas sonaron como gritos heridos. Aún sosteniendo el reloj en mi mano, experimenté la impotencia de ser un testigo mudo, atrapado entre el deber y el deseo de proteger a aquellos que amaba. Recuerdo que miré a mis compañeros, las miradas vacías, el pánico palpable. Sabía que estaba fuera de control. Los engranajes de la planta giraban en un frenesí que no podía detener. En un instante fugaz, cada latido de mi corazón se sintió como un último eco, una despedida involuntaria. En lugar de huir, quise mantenerme firme, anclado a la perdición que se acercaba. El reloj, que antes me resonaba en el pecho como un faro de esperanza, ahora se sentía como un recordatorio cruel de que el tiempo se escapa antes de que podamos aferrarnos a él. Coartado, pensé en Lúpulo, en la calidez de su abrazo, en su sonrisa que siempre iluminaba mis días. La visión de su rostro se fusionó con la imagen de mis hijos y el dolor de la distancia se intensificó. En esa fracción de segundo que se tornó interminable, recordé la carta de Lúpulo. Te amo y siempre estarás en mi corazón. Esas palabras reverberaban en mi mente mientras el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. No puedo abandonarlos. El tiempo podría ser implacable, pero no me quedaría de brazos cruzados. Encontraría la forma de proteger lo que más amaba, incluso si esto significaba enfrentar lo inimaginable. Entonces, en medio de los gritos y el estruendo, decidí actuar. Sabía que debía hacer algo, cualquier cosa, aunque el panorama pareciera desolador. Mis pasos se dirigieron a la sala de control, donde el caos era más palpable, y creí que tal vez podía ayudar a estabilizar la situación. Cada segundo contaba, y el pánico se apoderaba de los demás mientras intentaban seguir las instrucciones de rescate que sonaban por los altavoces. La realidad era un torbellino, y yo un espectador atormentado, un observador atrapado en el limbo de mis decisiones.
Mientras corría, el peso del reloj en mi mano se tornó en un símbolo de mi determinación. El tiempo ya no era un enemigo, sino una oportunidad, un hilo que me unía a mis seres queridos. La luz comenzó a desvanecerse a medida que los paneles eléctricos chisporroteaban y las luces parpadeaban en un esfuerzo por mantenerse encendidas. La inquietud llenaba la atmósfera, una energía cargada de advertencia. No puede terminar así, pensé, mientras los ecos del caos se enredaban en mi mente. El pánico se adueñaba de mis compañeros, algunos lloraban, otros trataban de seguir las órdenes a pesar del fragor. Desde lo profundo de mi ser, una voz interna gritaba en aliento: «No dejes que esto acabe aquí, debes hacerlo por ellos». Mis manos temblaban de la adrenalina y, sin pensarlo, decidí actuar con rapidez, aunque mis pensamientos se retorcieran como sombras. Me dirigí a la estación principal y, en medio de pantallas destellantes y luces intermitentes, busqué la forma de conducir a los demás a un lugar más seguro, un espacio donde el daño colateral pudiera ser evitado, aunque fuese solo por un momento. La mano en el reloj se sentía pesada, pero su presencia se tornaba un bálsamo en mi tormenta interior, un recordatorio constante de lo que podría estar en juego. Imaginar cómo Lúpulo miraría a nuestros hijos, cómo su sonrisa les traería paz, me impulsó a tomar decisiones firmes y rápidas. Concentré mi energía en ser el bastión que mantendría a todos a salvo, proporcionando consuelo en un tiempo que parecía desmoronarse. De repente, un estruendo ensordecedor llenó la sala. Un temblor recorrió el suelo como si la tierra subsistiera bajo el proceso de una revelación, y el caos se tornó más violento. Recordé el instante en que decidí quedarme. Era un último gesto emocional, una despedida silenciosa, y como un impulso instintivo, guardé el reloj en el bolsillo de mi uniforme, sintiendo cómo la brisa superficial me despojó de la esperanza en un giro inesperado. Miré a mi alrededor, notando la desesperación en los rostros de mis compañeros, y sin poder evitarlo, quise comunicarme con ellos. «Debemos salir de aquí», grité, con el aliento entrecortado y la determinación latiendo en mis venas. Corazones que se encontraban en la tormenta, puentes de conexión que, incluso en la adversidad, tejían una red de amor. Mientras corríamos hacia la salida, podía sentir el calor del fuego del desastre potencial, un fuego que destruiría todo a su paso si no tomábamos medidas. Nos dirigimos al pasillo en un intento por encontrar la salida, sintiendo que el oxígeno se perdía en la ira de lo desconocido. De repente, un fogonazo brillante deslizó por el aire, llenando los pasillos con la espesa oscuridad de la incertidumbre. Cada paso se volvió un desafío, y aunque el destino parecía sellado, mantuve la determinación en mi corazón. Debía vivir por ellos. Aquello a lo que te aferras es lo que te salvará, repetía en mi mente mientras corría, un eco persistente que me daba fuerzas. Tenía un propósito claro: proteger a Lúpulo y mis hijos, morir en el intento si era necesario, pero no dejar que el reloj marcara mi final. Caminar hacia la salida se tornó un viaje de recuerdos, vívidas imágenes de lo que había construido, cada risa compartida, cada miedo enfrentado junto a los que amaba. Mientras cruzaba la puerta, el fuego siguió rugiendo en la distancia, pero el reloj continuaba presente en mi ser, un símbolo de lo que queda cuando todo se apaga. Siempre hay tiempo, me recordé, mientras escuchaba esos lejanos ecos de nuestras vidas entrelazadas. Y en ese último instante antes de que todo se desvaneciera, sentí que despegaría, libre en el eco de lo que había sido. Mi amor traspasaría los confines del tiempo, asegurando que, aunque mi cuerpo se desvaneciera en la tormenta, mi esencia siempre estaría con los míos, un abrazo eterno, un susurro persistente en el viento. Así que, aunque la sombra de lo inminente acechaba, decidí quedarme firme, como el ser que amo. Sentí un último estallido en mi pecho, y con los ojos cerrados recordé que el fuego puede consumir, pero no puede borrar la memoria de lo que se ha amado. A través de la oscuridad me aferré al reloj,
y su latido se convirtió en una melodía que resonaba en mi alma, guiándome hacia el camino de la luz. ¿Te gustaría que proceda como próximo bloco o a algo que desea ajustar Neste? El silencio se cernía como un velo sobre mí, una bruma espesa que se asentaba tras la tormenta. El caos, que antes lo ahogaba todo, se había transformado en un vacío absoluto, una calma inquietante que ahora parecía reinar en el lugar donde una vez latieron días llenos de vida. La luz, aquella que había brillado siempre, también había vacilado, y ahora solo quedaba una sombra envolvente, un espacio sin tiempo, donde los ecos de lo vivido se repetían de manera desdibujada, como un disco rayado que no deja de repetir las mismas notas. Yo estaba en el limbo, en ese intervalo donde el tiempo carece de sentido. No podía entender si estaba muerto o simplemente atrapado en un estado de transición. El vacío era profundo, y aunque todo lo físico había desaparecido, mi esencia aún flotaba, como un recuerdo elusivo que se escapa de las manos. Las imágenes de mi vida, cada susurro, cada risa, cada abrazo que había compartido con Lúpulo y nuestros hijos, danzaban en un rincón de mi ser, como una película en blanco y negro reelaborando sus fragmentos, me hicieron consciente de una verdad inquietante. Seguiría amándolos, incluso a través de esta ausencia. Podía ver el mar de los recuerdos, como olas que se funden y emergen, entrelazándose en mi mente. Recuerdos de días soleados cayendo en la calidez del hogar, la risa de mis hijos resonando en las paredes. Todos esos instantes sencillos eran ahora los ecos vulnerables de mi existencia. Y entre todos ellos, el de aquel día, el día que se tornó la tormenta en nuestra vida. El tormento emocional era más denso que la oscuridad que me rodeaba, pero me di cuenta de que no podía huir de ellos, de esos recuerdos que aún albergaban una chispa de amor. Ya no había ruido de las máquinas, ni gritos, ni alarmas, solo un profundo respiro de la nada. Pero la verdad del amor vivía en mí, ardiente y vibrante. Era el fuego que me empujaba hacia adelante, incluso en esta nada. Y así pues, el tiempo se había detenido en este lugar suspendido. Al principio, batallé contra este estado de existencia, pero en este limbo, mientras buscaba reconectar con mi esencia, comprendí que el sufrimiento era raíz de la conexión que aún tenía con ellos. Ese latido del reloj que había guardado en mi interior se volvía más que un objeto. Era la forma en que recordaba mis promesas a Lúpulo de que siempre habría tiempo para nosotros. Luego, en esta quietud, una sensación de familiaridad me rodea. No era solo el eco de los recuerdos, sino también algo más. Cada susurro de amor, cada gesto recordando la bondad del hogar, ellos seguían ahí, aquellos momentos intocados por el tiempo. Comenzó a fluir una serenidad profunda, y empecé a entender que aunque mi forma física ya no existía, mi amor seguía intacto. Como un faro en la tormenta, iluminaría su camino y se convertiría en una parte de ellos. Pude verlos. Vislumbrar las siluetas de mis seres queridos. Sus rostros ya no eran imágenes en mi mente, eran resplandores de luz palpable. Creí escuchar las risas de mis hijos, el eco de la vida que juntos habíamos construido. En este lugar de quietud comenzó a surgir en mí un sentido de propósito que me llenó de energía. Ellos aún sentirían mi presencia. Era como un abrazo invisible que los rodeaba. Mis sentimientos se convirtieron en brisas que acariciaban sus mejillas, en susurros que les decían sin palabra que todo estaría bien. Entendí que mi papel no había terminado. Aunque mi cuerpo se hubiera ido, mi esencia seguiría siendo parte de la de ellos. Siempre estaría con ellos, incluso en silencio. Mi amor sería la melodía que compone cada día, el tinte que agrega color a sus recuerdos. La conexión que creamos nunca se rompería, se afianzaba con cada rayo de luz que tocaba sus corazones. Aunque el tiempo siguiera su curso en la tierra, el amor no tiene límites. Su eco permanecería por siempre, tejiendo nuestra historia en cada latido del tiempo. En este estado de calma, todo lo que había sentido antes se desvaneció en un entendimiento profundo. La desolación se convirtió en liberación.
De repente, el dolor de la pérdida se desvaneció y me llené de gratitud por cada instante que compartí con ellos. La esencia de la vida, aunque transitoria, brilla con una luz eterna. Con esta revelación, sentí que el espacio alrededor mío comenzaba a desdibujarse. Las partículas de recuerdos se iluminaban, y un rayo de luz abrazaba cada fragmento de mí. El vacío se llenaba de significados y propósitos. Y así, entre el murmullo de mi amor, un abismo de paz me envolvió. Estaba listo para dejar ir el dolor, la ansiedad y abrazar el amor puro que alimentaba mi ser. Esta realidad existía más allá de lo físico. Era la verdad que deseaba transmitir a mis seres queridos. Cerrar los ojos se convirtió en un acto de liberación. Y mientras mi conciencia se elevaba por encima del lugar donde el tiempo se detuvo, la felicidad inundó mi corazón, un estallido de luz que resplandece en la oscuridad. De alguna manera podía sentirlo, con cada hilo de luz que surgía, nosotros estábamos entrelazados, juntos en esta danza eterna de amor. Y finalmente, ahí, en el espacio cósmico donde lo tangible se disolvía, comprendí que la luz de mi existencia era el eco de su amor, y el amor nunca se olvida. La última imagen de mi vida se desvaneció, abrazando el presente con una intensidad pasmosa, y al dejar atrás el abrumador silencio, encontré la respuesta que siempre busqué. Era hora de abrazar el eco de la vida, y en este lugar donde todo se disuelve, sabía que siempre habría luz, siempre habría tiempo. Y con ese conocimiento profundo me entregué al manto de la eternidad, disolviéndome en el abrazo del amor infinito que lo une todo. ¿Te gustaría que proceda como próximo bloco o a algo que desea ajustar Neste? El tiempo se desvaneció con una suavidad palpable, y en ese momento no sentía el rigor de la existencia, sino la calidez de un amor que me rodeaba como un manto. Era un ligero murmullo de recuerdos que retumbaban en el eco de mi ser, y entremezclados con ellos sentí una vibrante conexión que trascendía cualquier barrera física. Mi esencia era ahora parte de un tejido infinito, un entrelazamiento de vidas que nunca podría desgastarse. En ese vasto espacio que ahora habitaba, quise enviar mis pensamientos, mis susurros, a aquellos que dejé atrás. Sentí la brisa suave de sus corazones, cálidos y vibrantes, y me fundí con sus emociones. Lúpulo, con su risa resplandeciente, mis hijos jugando despreocupadamente, llenos de vida. Un torrente de amor infinito fluyó hacia mí, un susurro perenne que permanecía en su memoria, aun sin que pudieran ver mi forma. Y en ese instante supe que el reloj había regresado a sus manos. Imaginé la imagen de mis hijos explorando su hogar, descubriendo el pequeño objeto lleno de conexión y significado, como una puerta abierta hacia la eternidad. El eco de la carta que Lúpulo una vez me escribió reverberaba en mis pensamientos. Siempre estarás en mi corazón. Ahora lo comprendía. Mi amor era el puente entre lo físico y lo etéreo. Con cada tic-tac del reloj, aquellos momentos compartidos se renovaban. A medida que las imágenes se deslizaban por mi mente, observé cómo el pequeño objeto que antes quería dejar atrás, ahora se convertía en símbolo de reverencia. Lo vi en sus manos, cada vistazo y gesto llenos de curiosidad y amor. Tiempo de abrazar, de sonreír, como si mi esencia hubiera regresado a sus brazos. En medio del caos de su vida cotidiana, encontraba la forma de dejar mi luz, un eco constante, un recordatorio de que nunca había partido del todo. Vi a Lúpulo sosteniendo el reloj. Su expresión, entre la tristeza y la alegría, me llenó el corazón. Con cada tic-tac que resonaba, ella sonreía mientras los niños lo contemplaban, maravillados por la historia oculta dentro de esos engranajes. Cada latido vibrante era un instante que aún compartíamos, el amor que floreció incluso en la distancia. Vi al Lúpulo sosteniendo el reloj. Su expresión, entre la tristeza y la alegría, me llenó el corazón. Con cada tic-tac que resonaba, ella sonreía mientras los niños lo contemplaban, maravillados por la historia oculta dentro de esos engranajes.
Cada latido vibrante era un instante que aún compartíamos, el amor que floreció incluso en la distancia. El hogar se llenaba de risas, de memorias y descubrimientos, y yo, desde mi existencia transitoria, presenciaba su belleza con una paz indescriptible. Y sin embargo, la revelación más profunda llegó cuando sentí que su amor me arrastraba suavemente hacia lo que podría ser. No me limitaba a observar desde lejos, estaba ahí. En cada celebración familiar, en cada lágrima de alegría y dolor, en la fragilidad de la vida, en su belleza compleja. Era parte de cada palabra pronunciada, cada abrazo acomodado bajo las estrellas. El amor era perpetuo, y en su inmensidad encontraba el sentido de mi existencia. Entonces, mientras todo comenzaba a brillar en un delirio de luces y colores, comprendí que mi viaje no terminaba con el silencio, sino que se transformaba en un nuevo capítulo. Desde el fondo del abismo del olvido surgía una melódica armonía, una sinfonía de amor que nunca cesaría. Tenía el poder de atravesar las sombras y construir un camino hacia la luz. Así concluyó mi viaje en este mundo, mientras, desde el otro lado, brindaba mi amor eterno a los que dejé atrás. Ellos continuarían mi historia, cargando la chispa de mi ser en cada paso. La conexión jamás se rompería, el eco de nuestras memorias iluminando sus aportes. Y así se hacía la danza de la vida, un ciclo interminable que reverberaba en el tiempo. Con la última brisa de mi esencia llenando el aire, supe que nunca estaría solo, que cada sonrisa, cada lágrima, cada instante viviría en su latir, llevándome en el viaje. Mientras la luz iluminaba cada rincón del universo, supe que mi historia perduraría en el abrazo del amor. Así, con el corazón pleno, me dejé llevar, confiando en que, aunque mi cuerpo se hubiera desvanecido, mi espíritu seguiría floreciendo en su memoria. Siempre con ellos, siempre en amor. ¿Te gustaría ajustar algo en la historia o a algo específico que quieras discutir?